Todo problema se entiende mejor en las situaciones límites, y en los casos así es donde el lenguaje toma formas peculiares, continuó Laura. Y de la peculiaridad delineamos mejor lo que llamamos normalidad. Supongamos que me quiero comunicar con un ser de otro mundo. Ese ser, por supuesto, no habla castellano y tampoco se comunica a través de los gestos o los sonidos que podría interpretar de alguna forma. Definamos primero qué es ser de otro mundo. Usualmente entendemos todo lo que está fuera del planeta Tierra, siendo la Tierra un mundo. Pero los mundos son en verdad espacios físicos que evolucionaron desconectados por un largo tiempo, donde la vida se moldeó por caminos paralelos en el tiempo, pero distantes en el espacio. De ahí la definición arcaica del viejo nuevo mundo, como cuando Colón llegó e hizo lo que ya sabemos. Sin embargo, dos mundos pueden ser los mismos lugares espaciales, que no coexisten en el mismo tiempo, porque ¿quién estaba aquí antes de mí? ¿En el mismo lugar que piso ahora? Muchas especies quizás, pero detengámonos en los dinosaurios. ¿Cómo me comunico con ellos si compartimos el espacio pero no el tiempo? Imposible, dirán ustedes. O también, ¿qué idea más tonta, profesora? ¿Qué se tomó? ¿Qué le pasa? Quiero decirles que no lo es tanto. Los dinosaurios estuvieron hace 250 millones de años en la Tierra, mismo tiempo exacto que nos tomaría mandar un mensaje al agujero negro que está en el centro de la galaxia, a 250 millones años luz de distancia. Laura se detuvo un momento, tomó el celular de su bolsillo. No sabía si esas eran las cifras que alguna vez la autora le había dado. Tampoco sabía dónde buscar y lo volvió a guardar. Estos datos los acabo de inventar, pero los números son más o menos esos, se lo juro. Esa es una clave, ¿eh? Uno no lo sabe cuando lo lee, porque está al principio del libro, pero es una clave de la novela Protocolo de Bienvenida, de la doctora en física Marcela Cárdenas, que nos acompaña. ¿Cómo estás, Marcela? Bien. Muchas Bien. gracias. Sí, bueno, yo un placer tenerte acá. Además, cuando supe que Montacerdo, una editorial además que queremos mucho porque tiene un excelente catálogo y mucho amor por los libros de parte de todo su equipo, era como todo lo que podría gustarme. Ciencia ficción, escrita por una mujer en Latinoamérica, y además la novela, que ciencia ficción o no, esto está por verse. Después de leer la novela uno es tiene... una buena discusión. Pero tiene una novela de ciencia ficción adentro de la novela, eso sí. Entonces, una protonovela de ciencia ficción, lo diríamos. Sí. Luego, si la historia es de donde se cuenta eso, ¿es ciencia ficción o no? Eso está para discutir con nuestra invitada. Marcela, esta es tu primera novela. Sí. Y quería preguntarte por ese entusiasmo, ¿no? De hablar al mismo tiempo de las posibilidades del relato de ciencia ficción, porque aquí uno de los personajes escribe Los barcos, que es una novela que nosotros estamos leyendo dentro del libro, pero también es un juego respecto al mundo de la ciencia y su tensión con el mundo militar y con el poder, uno podría decir, ¿no? Ni más ni menos. Cuéntanos respecto a por qué te interesó hablar de esos temas en tu primera novela. Bueno, me interesaron varios temas. En particular, tenía como una visión de lo macro que significa la ciencia. Digamos, como que no podía desconocer esa idea de que la ciencia impacta, digamos, en decisiones políticas, en decisiones militares. Ahora, ese tema como se me hacía inabarcable, pero me parecía interesante porque, bueno, yo soy científico y a pesar de que, bueno, no lidio tanto ni con la política ni con lo militar, entiendo que la labor del científico es un poco como en algún punto impactar de esa manera y luego decanta en la sociedad, digamos. Así es como decanta en la sociedad, digamos. Está la política, está lo militar y luego le llega a las personas. Y así es como un poco, no sé, estas cosas del internet o las vacunas, digamos, son decisiones muy amplias, digamos, que luego nos llegan a nosotros. Y me interesaba eso, lo macro, y luego lo humano, digamos, que es en realidad lo que, digamos, la ciencia es una excusa para hablar del humano, en realidad, en mi novela. Sí. Eso. Ahora, claro, estaba pensando que ayer estuvimos acá discutiendo con filósofos sobre lo mismo, ¿no? Y como el cruce entre ciencia y filosofía y las preguntas, ¿no? Y la curiosidad. Ahora, lo que tú nos propones también en tu novela, y uno lo va descubriendo, no es tan obvio al principio, ¿no? Es cuánto de lo que sabemos, esto mismo que tú llamas así como cómo cae la ciencia al cotidiano de las personas, está cruzado por intereses del poder. Y en este caso también, ¿cierto? De a poquito nos vamos dando cuenta ya, pero porque, a ver, para que la gente no se nos pierda, es una pareja, ¿no? Una profesora, escritora, y un astrofísico, ¿cierto? Que ha sido llamado a colaborar con un grupo de militares y científicos que, esto no le estoy haciendo el spoiler, esto está en los primeros 10 páginas de la novela, porque pareciera ser que hay una señal de vida inteligente que viene desde el exterior. Claro. Eso es. Entonces estamos toda la novela preguntándonos, bueno, ¿esto es o no es? ¿No? Claro.
Entonces, claro, lo que vemos es cuando él se topa con el mundo militar, de alguna manera hay esta tensión, ¿cierto?, que existe entre los científicos y lo militar, y como los apocalípticos o los integrados, diríamos. Ahí eso es lo que pasa. Y es, o sea, cualquier persona podría haber escrito eso, pero tú eres científica, entonces me imagino que no cualquiera podría haberlo escrito como tú. Háblanos de eso también. Sí, me interesaba también, como te decía, lo humano y en particular como las relaciones entre científicos. Eso también me interesaba mucho. Como, bueno, está esto que evidentemente los científicos se dan cuenta en la novela, digamos, de que finalmente son como parte de otra cosa. Digamos, hay otras decisiones que se están tomando, pero ellos un poco se ponen una venda y dicen, a mí no me interesa, o quizás sí, pero en realidad más mi pulsión principal es encontrar la verdad, digamos. Y luego las relaciones entre científicos, como, digamos, la soberbia, como la resiliencia extrema, también como cuando hay problemas humanos, digamos, amorosos, personales, y cómo eso un poco también forma un reservorio, digamos, para llegar a la respuesta final que no se obtiene por una razón, digamos. Y eso me interesaba también contar. Sí, mientras te leía yo me acordaba de otras cosas que he leído en los últimos años, ¿cierto? Te decía Bahamut del Pancho Ortega, o Un verdor terrible del Benjamín Labatut, ¿cierto? Y también es como este juego, que ahí también hay en ambas novelas está la tensión entre lo práctico militar, el poder, y el espacio del científico. Y yo pensaba esta coherencia o esta similitud que podía haber entre el mundo del artista y el mundo del científico, al ir en busca al ir más allá, ¿no?, de la cotidianidad y hacerse preguntas complicadas, y cómo eso puede afectar o no sus niveles de sanidad mental, uno podría decir. Porque aquí, digamos que Lautaro está bastante frágil. Definitivamente está frágil y lleva muchos años frágil, y yo pienso que el protocolo de bienvenida es simbólicamente muchas cosas. Bueno, no voy a spoilear de qué significa, pero es el libro como de supongo como de una herida en la que yo no profundizo tanto, pero tiene que ver con eso, digamos, como con avanzar, como que hay una pulsión, una soberbia por avanzar independiente de lo que haya pasado, y avanzar y avanzar y avanzar. Y bueno, no sé si contesto tu pregunta. No, sí, estaba pensando que esa misma soberbia a la que tú te refieres es pura inseguridad. No. Definitivamente, y un poco de eso se trata la novela también, digamos, como las máscaras, digamos, que se usan, yo pienso en todos los ámbitos del conocimiento también, como las máscaras que se necesitan para llevar adelante una idea de la que uno no está muy seguro, pero tiene que reflejar seguridad para avanzar, digamos, para construirla, antes incluso de tenerla construida. Hay algo de eso también en la ciencia, como hay una especie de fe, que se puede derrumbar si lo que tú hiciste está mal, digamos, pero en esa tensión humana, digamos, ese tipo de tensión humana es un poco lo que me gustaba o quería reflejar, digamos, hablar de eso. Estamos con la doctora en física y escritora Marcela Cárdenas a propósito de su primera novela, Protocolo de Bienvenida. Aquí hay un pelo de mi gata, es que mi gata estaba leyendo el libro también conmigo. Protocolo de Bienvenida, que está publicado por Montacerdos, y que lo pueden encontrar, de verdad. Es muy interesante por todas las razones que estamos compartiendo con ustedes, y pensaba también a propósito de esas máscaras de las que hablabas, ¿no? Porque, a ver, lo vemos acá también en el libro. O sea, la ciencia es ciencia dentro de cierto contexto, ¿cierto? O sea, utilizando ciertas teorías, yo puedo probar ciertas cosas si se dan ciertas condiciones. Es muy específico. Y el libro también nos muestra cómo en ciertas circunstancias eso se puede falsear. Claro. Y pensaba yo en las muchas verdades que nos ha traído la ciencia ficción. Que no tiene que asegurar, ¿cierto?, el método científico para poder plantear preguntas. Y yo creo que quizás esa es la diferencia, ¿no? O sea, es como los escritores de ciencia ficción no se mueven en las certezas, se mueven en las posibilidades. Y hablemos de por qué tú escoges hablar de científicos y que quien escribe ciencia ficción no es una científica. Claro, yo creo que porque está más libre que yo la protagonista al escribir ciencia ficción. Laura se llama la protagonista. Laura, claro. Bueno, me voy a desdoblar en dos personas, siendo que Laura es una construcción mía. Seguro. Laura está libre de decir lo que quiera hacer y decir lo que quiera, digamos, porque no tiene ciertas limitaciones que el científico sí tiene para construir ciencia ficción, creo yo.
puede que un científico me diga lo contrario. Pero para al menos para mí fue muy desafiante hacer ciencia ficción, digamos, la construcción de esta señal que llega. Para mí fue muy desafiante. Yo soy físico, pero no soy astrónoma, entonces un poco tuve un debate sobre cuán apegado a la astronomía tenía que ser, cuánto. Como yo entendía un poco, a veces me quedaba un poco atrapada en lo que tenía que ser. Y luego intenté encontrar una forma en que el lenguaje científico, bueno, imperfectible, pero encontré una forma en la que el lenguaje científico tuviera una pulsión siento literaria, y eso es lo que me interesaba, en verdad. Uh-huh. Y bueno, yo creo, respondiendo ahora a tu pregunta, el científico tiene una creatividad que se apega a otro lenguaje, o al menos en la ciencia que hago yo, que es la matemática. Y ese lenguaje, digamos, tiene otras formas de expresarse. Entonces yo creo que por eso, cuando uno quiere hablar del lenguaje, el castellano en este caso, el lenguaje de las palabras, es difícil hacer el trapasije, digamos. Uh-huh. No es ir de un lado a otro, digamos. Hay cosas que no son traducibles. No. Claro, pero también pensaba en, de nuevo, este camino entre el artista y el científico, ¿no? Y pensaba en Brené Brown, que dice que básicamente en el mundo de la creatividad lo que nos une es la vulnerabilidad. Y estar ahí, ¿no? Exponiéndose. Sí. Y en tu caso, además, yo pienso que es una exposición doble, porque como tú dices, hay muchos científicos, colegas tuyos, que van a leer el libro y van a decir, a ver, sí, pero esto, no sé qué, y por qué no se expone de esta manera, claro, ¿no? Ahora, quienes venimos del mundo académico entendemos que es como la cosa de los seminarios, los congresos y los papers, es como cotidiano a todos y todas nosotros, excepto quienes como yo nos hemos tratado de alejar de ese mundo. Y por otro lado, tenías el desafío de que esto lo pudiera entender cualquiera. O sea, yo que no tengo formación, pero sí soy muy adicta a leer ciencia ficción. Claro. Sí, fue muy desafiante. Fue muy desafiante porque, bueno, esta es mi primera novela, pero yo escribo desde muy pequeña y creo que no había tenido una intención de escribir ciencia ficción o algo así hace unos años atrás. Yo creo que unos 5 años empecé con este deseo. Antes escribía de otras cosas más realistas. Y cuando me metí en esto, dije en qué me metí. Igual tiene las dos cosas. Pero tiene. Sí, pues. Sí, definitivamente tiene, y es porque en realidad es algo que a mí me interesa, digamos. En términos de lo que no leo tanta ciencia ficción, leo más cosas, entre comillas, realistas o narrativa que no siempre toca esos temas. Entonces, claro, para mí fue, digamos, un desafío introducir ese mundo, pero también era una necesidad. Realmente creo que era algo de lo que quería hablar. Uh-huh. Y por eso finalmente escribí la novela. Bueno, para que nos quede claro, ¿no? En la novela Protocolo de Bienvenida tiene estas como dos líneas, ¿no? Está en la crisis de Lautaro y de Laura, que son esta pareja, y los acompañamos a ambos en sus recorridos, porque están separados en ese momento por el viaje de Lautaro. Y aunque uno podría entender, y uno lo va entendiendo, como que están separados emocionalmente hace un rato ya, porque les están pasando cosas muy distintas a ambos. Y entre medio, Laura retoma su novela Los barcos y nosotros la empezamos a acompañar. Y a mí me pareció que Los barcos igual es muy entretenido, como obra en sí misma. Y uno está todo el rato pensando, bueno, pero ¿qué tiene que ver los barcos con lo que me están contando? ¿Es un reflejo, es un espejo, es una metáfora o no? Y puede leerse de cualquiera de esas opciones, creo yo, ¿no? Definitivamente, sí. Bueno, Los barcos no está muy descrito, no sé si debería spoilearlo, pero es una novela de ciencia ficción de un mundo submarino, o que vive en el agua, de otro planeta, o quizá que está en la misma Tierra, eso tampoco lo sabemos. No lo sabemos. Y también hay una historia de amor ahí, también hay una épica, épica científica de viaje. Y hay una crisis y un fracaso. Y hay una crisis y un fracaso. y también se conecta con la novela porque era un poco construir. También me interesaba escribir el personaje de Laura porque, bueno, en la actualidad hay mujeres científicas, somos un porcentaje muy menor, pero siempre, a pesar de que queramos construir la mujer del científico, es la mujer del científico, digamos. Y me interesaba construir el mundo de esa mujer
no solo para validarla, sino para mostrar que es una persona, digamos, que tiene un mundo que cría, que enseña, que tiene una complejidad propia. Y bueno, hablando de los barcos, está este otro personaje que también está esta épica media como de la Ilíada o del hombre que viaja y que vuelve y que se enamora y que la mujer espera. Y me pareció interesante darle también a esa épica un giro también. Pero no son humanos, esto queremos decirlo. Claro, ahí pasan cosas raras. Pasan cosas raras. Hay otras lógicas. Bueno, o sí o no, porque hablan como humanos, pero no tienen cuerpos humanos. Sí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? De eso es lo bueno de los barcos, digamos, es un juego. Bueno, y de hecho por eso mismo la novela es muy entretenida y hay muchas maneras de entrarle, ya lo saben. Entonces, Protocolo de Bienvenida de Marcela Cárdenas, que nos ha acompañado esta mañana, está editada por Montacerdo. Le mandamos un abrazo a todo el equipo de Montacerdo, que los queremos y admiramos mucho, por supuesto, y el libro está en librerías y también disponible a través de todas las redes de Montacerdo. Marcela, un placer tenerte acá. Muchas gracias por invitarme. Nosotros vamos a ir a la música, a la pausa, y ya regresamos.